tema que nos convoca en la unidad 2. ¿Cómo se inicia en franca oposición a la psicología en la época que es la psicología inspeccionista? Hay que recordar la época en la que la sociedad comienza a constituirse una disciplina científica separada de la psicología, y esto bajo el ala del positivismo, que es un movimiento que, entre otras cosas, defiende la importancia de la creación de un conocimiento científico válido, conocimiento científico universal. Los inspeccionistas tenían, sin embargo, un método que va a ser criticado por los colegas, un método de audición de los procesos psicológicos de las personas con las que se trabajaba en el laboratorio, y a partir de esa autoobservación, teoría. En ese sentido, los conductistas van a poner en la cuestión del método. Esto es, muchos sostienen que el conductismo fue principalmente metodología para hacer psicología. ¿Qué características tiene el conductismo? Algunas de las características centrales son que es antimentalista. Esto quiere decir que ya desde los inicios, con John Watson, el padre fundador de este programa, se va a considerar, sobre todo en las visiones generales, la no existencia de la mente o, en su efecto, la imposibilidad de ser estudiada. En este caso aparece la figura de la caja negra. No hay forma de abordar ningún proceso mental. Pero las propuestas radicales directamente a anular la idea de la existencia de procesos mentales, procesos medios que definan las conductas. Es ambientalista extremo. Esto quiere decir que las conductas, que son el objeto de estudio del conductismo, siempre están determinadas desde el exterior. ¿Por qué se estudia la conducta? Porque es un objeto de estudio que puede ser estudiado, mejor dicho, en relación con el método científico defendido por el positivismo, que es ni más ni menos que el método científico más próximo a las ciencias exactas. El empirismo es uno de los elementos centrales para pensar el movimiento o el programa conductista, ya que desde el conductismo se va a entender que los estímulos son los elementos clave que provienen del exterior y que definen nuestras respuestas, que se constituyen unidades mínimas para analizar la conducta. Estas unidades son las unidades estímulo-respuesta. A todo estímulo le va a corresponder una respuesta, y todos los estímulos tienen la misma capacidad para generar respuestas. Por último, el asociacionismo es el mecanismo que explica cómo se produce el aprendizaje, porque es el mecanismo que explica cómo se dan las relaciones entre estímulos y respuestas, y además permite explicar las conductas tanto simples como complejas, en tanto encadenamientos de estas pequeñas unidades, estímulos y respuestas. Esta fragmentación de la conducta en unidades estímulo-respuesta será en el futuro muy criticada por considerarla reduccionista. Los conductistas, de manera muy breve, presentaron dos tipos de condicionamiento. El primero lo presentó el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, una fuente de influencia muy importante para Watson, y es la famosa experiencia del perro, en la cual Pavlov le presentaba a un animal, en este caso un perro, en el laboratorio, un estímulo que se trataba de comida, y generaba en él, de ese modo, una respuesta a ese estímulo, a esta respuesta, y este estímulo lo llamamos incondicionados, es una respuesta natural del organismo. Pero lo que hizo Pavlov fue, al momento de presentar el estímulo incondicionado, presentar junto con él un estímulo condicionado, en el mismo momento y durante varias veces. Esto generó con el tiempo una asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, que podía ser un timbre o una campana. ¿Qué sucedía entonces? Cuando Pavlov hacía sonar la campana, pero no presentaba la comida, el perro generaba el mismo estímulo antes incondicionado y hoy condicionado, que es la salivación. Esto nos mostró que se puede producir en el organismo una asociación, en este caso, entre dos estímulos.
El condicionamiento operante es el modelo más importante del conductismo y fue desarrollado por Skinner, que fue seguramente el conductista más importante. Skinner lo que va a plantear de entrada es que esta relación entre estímulo y respuesta muy directa, como la planteaba, muy mecánica, mecanicista, como la planteaba Pavlov, debía ser complejizada. Entonces introduce el concepto de tercera variable. Esto es, hay más variables que influencian en el funcionamiento de la asociación entre estímulos y respuestas. ¿Cómo se desarrolla el condicionamiento operante? Es un tipo de condicionamiento más complejo y que permite comprender mejor algunas conductas, por ejemplo las conductas sociales. Aquí lo que va a plantear Skinner es que primero aparece un determinado estímulo que muchas veces no sabemos cuál es, y a ese estímulo le sucede una respuesta. Lo importante aquí es el efecto que esa respuesta tiene sobre el medio, y ese efecto que tiene sobre el medio se mide en relación a los refuerzos que esa respuesta obtiene del ambiente en relación con la persona o con el animal. Si el refuerzo es positivo, la conducta o respuesta operante tiene mayores posibilidades de aparecer, puede tener una tasa mayor de aparición. A su vez, si el refuerzo es negativo, la conducta puede tender a desaparecer. Entonces, este modelo complejiza en mucho el modelo del condicionamiento clásico, ya que introduce un modelo más complejo y menos mecanicista. En definitiva, el aprendizaje para este modelo es o se puede definir como un cambio constante en la conducta. Esto nos interesa mucho para entender las implicaciones de este modelo en el campo de lo escolar. En el campo educativo, el conductismo tuvo una gran influencia, especialmente el modelo de condicionamiento operante que se operacionalizó en lo que llamamos la instrucción programada. El modelo skinneriano en el campo educativo llevó los principios del modelo del condicionamiento operante a la educación. ¿Cómo lo llevó? Bueno, fundamentalmente entendiendo otra vez que el aprendizaje es un cambio constante en la conducta y que por lo tanto es necesario disponer de las contingencias de refuerzo adecuadas como para poder generar los aprendizajes que son, como decíamos, cambios en la conducta. De esta forma, se suele decir que el docente se convierte en una especie de ingeniero, una especie de programador de la enseñanza, presentar el contenido siempre de manera fragmentaria, siempre en pequeñas porciones, y se refuerza los refuerzos necesarios, tanto positivos como negativos, como para que los alumnos y alumnas puedan eh, generar estos cambios de conducta que implicarían el aprendizaje. En este sentido, se definen objetivos de manera muy clara, muy precisa, ya que esos objetivos tienen que ser luego evaluados. Y la única forma de evaluar para este modelo conductista es mediante una evaluación absolutamente objetiva. No hay espacio para el debate, para la discusión respecto de si alguien ha aprendido o no. Esto significa, ¿ha logrado o no ha logrado de manera clara y precisa y cuantificable los objetivos propuestos? En este modelo interesan mucho más los productos que los procesos. No interesa qué proceso haya llevado adelante el alumno, aunque suponemos que para este modelo el proceso siempre es el del refuerzo, pero sí interesa mucho el producto, o sea, el resultado final, que en este caso sería, por ejemplo, la respuesta correcta frente a una interrogante. Un elemento interesante es que el aprendizaje es individualizado, esto es, cada alumno sigue su ritmo. Esto es un dato interesante dado que entra en contradicción con algunos de los principios escolares más de tipo homogeneizante. Muy bien, esperamos que con esto tengan una orientación primera para acercarse a los textos, para poder eh, arrimarse a algunas de las ideas centrales del conductismo y estamos a disposición para responder preguntas. Muchas gracias.